Compañeras, compañeros, compañeros, amigos de Camino, bienvenidos. Les damos la bienvenida a este segundo conversatorio sobre adolescencia, juventudes y desigualdades. Desafíos post-pandemia. En realidad la gran pregunta es qué políticas públicas queremos. Yo quisiera contarles, antes de darle las palabras a las compañeras y amigas, el por qué, de alguna manera, estas tres instituciones, tres organizaciones comunitarias o libres del pueblo, como lo querramos llamar. Yo coincido con esta cosa de no definirnos por la negativa, porque somos claramente organizaciones comunitarias. Y nosotras, estas tres organizaciones, juntos con muchos de los que ustedes están por allí también, amigos, porque conformamos redes en nuestro trabajo cotidiano, nos juntamos por varios motivos, y no fue sin querer queriendo, o no fue una casualidad, sino una causalidad. El primero de ellos es que las tres instituciones trabajamos muy claramente para la restitución, el desarrollo y la ampliación de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país. La segunda, eso ya es una cosa muy fuerte e identitaria de nosotras tres. La segunda cuestión que compartimos básicamente tiene que ver con que creemos en la importancia del territorio y entendemos por el territorio entonces el acompañamiento y la relación permanente con los distintos actores que constituyen nuestras comunidades, nuestros lugares. Y nos sentimos al mismo tiempo como organizaciones comunitarias parte de la construcción de lo público, o sea, ambas todas las instituciones claramente estamos seguras que necesitamos estados fuertes, estados que regulen, que controlen, que garanticen, pero también tenemos un rol como organizaciones comunitarias en esta construcción y nos sentimos responsables de la construcción que podamos ir de aportar y de hacer todo lo posible para tener una sociedad más justa. Tercer punto que nos une, básicamente dos principios que compartimos que tienen que ver con la organización comunitaria, con la comunidad organizada y con la justicia social. No son palabras cualquiera, son palabras que remiten a nuestra historia y remiten claramente a los movimientos sociales y remiten claramente a todo el trabajo de nuestras comunidades y de nuestra gente. Finalmente, decirles que en gran medida, para nosotros, las niñas, niños, adolescentes y nuestras juventudes son protagonistas. Y entonces, ¿qué nos pasó? Como son protagonistas y no son solamente meros participantes de acciones y demás, dijimos, bueno, fueron los grandes y siguen siendo aún hoy, excepto que empiezan a aparecer en algunos temas, los grandes invisibilizados a lo largo de este difícil momento histórico que estamos transitando. Y lo digo así con fuerza y lo creemos así, y porque lo creemos así, queríamos darle voz, queríamos primero escucharlos, antes de ponernos a pensar qué hacer por ellos, sino que queríamos escucharlos, queríamos preguntarles cómo estaban pasando la pandemia, cuáles eran los temas que los preocupaban, pero también, además de los temas que les preocupaban, cuáles eran los temas que los movilizan, los temas que quieren, que se animan a ser parte de los cambios y los desafíos. Sabemos que la pandemia, y no voy a decir mucho más sobre esto, ya nuestra querida anfitriona y elegida para este debate, charla que sostendremos, Marisa Graham, nos lo va a comentar seguro con más detalle. Pero sabemos y estamos convencidos claramente que esta pandemia no vino más que a poner sobre la mesa y profundizar fuertemente las desigualdades preexistentes que nos dejó un gobierno neoliberal y que nos dejaron las políticas neoliberales
sobre las que agradecemos que hoy estemos transitando esta feroz crisis, digamos, que sufrimos los argentinos, no solo en términos de salud, de desigualdad, etcétera, etcétera, con este gobierno, ¿no? Con el que nos sentimos que podemos dialogar, que podemos ser parte, que podemos proponer, etcétera, etcétera. Dicho esto, y no quiero ahondar mucho más, le quiero dar la palabra, digo, hablé de las 3 organizaciones, y disculpen compañeras, José y Dana, que no las nombré, pero estamos, las 3 organizaciones que estamos aquí presentes, para presentarles, primero, en una primera etapa, te tocará escuchar, Marisa, un ratito más, y después te presentaré a ti, pero sí queríamos compartirte y compartir con todos cuáles fueron los resultados de este relevamiento que hicimos junto a ASEG, que está Josefina Chávez acompañándonos, su directora ejecutiva, y junto a Doncel, que está aquí acompañándonos, Dana Borsese, la directora ejecutiva, bueno, y Fundación CES, a quien represento, y que está también acompañándonos, quien ha sido el artífice en gran medida de todo el relevamiento que hemos desarrollado junto a un equipo en la Fundación, que es Cecilia López Chapato. Así que bueno, vamos a dividir esta primera presentación, ya no en mostrarles cómo es el relevamiento, sino básicamente seleccionamos 3 bloques de trabajo. Un primer bloque, y le voy a pedir a Dana que nos hable de qué nos contaron nuestros adolescentes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en relación a su opinión acerca del sistema de protección integral. Adelante, Dana. Bueno, gracias, Ale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias, Marisa, por estar acá. Bueno, ante todo también nos alegra y celebramos poder estar haciendo este conversatorio con la Defensora Nacional, o con tener una Defensoría Nacional que esté velando por los derechos de niños y adolescentes, que era una deuda que teníamos pendiente como país. Entonces eso es un primer punto, digo, porque no sería lo mismo también estar atravesando este escenario de crisis sin una defensoría que esté atenta a estas cuestiones y que pueda estar observando, monitoreando, velando por estas cuestiones que vamos a estar un poco poniendo sobre la mesa y conversando hoy. Bueno, como decía Ale, yo represento la Asociación Civil Doncel, y junto con ASEG y CES nos reunimos para hacer estos conversatorios, porque las 3, apenas iniciadas la pandemia, las 3 organizaciones encaramos proyectos de acompañamiento, de relevamiento, para detectar y para conversar con adolescentes y jóvenes cómo estaban transitando este momento. Estos relevamientos arrojaron información en distintos planos, que es la que vamos a compartir hoy. Entre los 3 relevamientos hicimos más de 1000 encuestas a adolescentes y jóvenes, tuvimos grupos focales o talleres de conversación con jóvenes, de más de 40 dispositivos de cuidado institucional, tuvimos también con equipos institucionales a cargo del cuidado, y también con jóvenes de organizaciones comunitarias de distintas partes del país, ¿no? Entonces un poco la información que vamos a compartir hoy surge de los 3 relevamientos, y en estas 3 claves del acceso a derechos, de las desigualdades de género y del acceso a la educación. Entonces, una primera cuestión que detectamos y que un poco la transmitía Alejandra, es que niños, niñas, adolescentes y jóvenes no estuvieron en el centro de la agenda a lo largo de la pandemia, por no ser una población de riesgo, pero todos los indicadores de desigualdad muestran que son las víctimas principales de la pandemia, y que finalizada esta crisis van a ser los más afectados en todas estas cuestiones vinculadas a desocupación, a pérdida de empleos, y va a estar agudizado esto al finalizar la pandemia, ¿no? Y estos, como ya sabemos también, estos impactos negativos no afectan de igual manera a todos los adolescentes y jóvenes, sino que tienen un impacto más fuerte en quienes son más vulnerables, en función de las familias de procedencia, del género, de la edad. Bueno, también una realidad que nosotros observamos particularmente es la de
adolescentes y jóvenes también que tienen vulnerado el derecho a vivir en familia y o vivieron o viven en dispositivos de cuidado institucional. Y los relevamientos y las conversaciones con cada uno de ellos lo que ha evidenciado es un retroceso en el ejercicio de los derechos en todas las dimensiones de su vida, a raíz de la pandemia, tanto en el acceso a la alimentación, a la educación, al trabajo, a los servicios públicos, a la salud, a tener un cuidado de calidad, en relación a, bueno, a este momento de pandemia, pero también las medidas de aislamiento pusieron más en riesgo a esta población, ¿no? Y cuando decimos más en riesgo, hablamos de riesgo a sufrir violencias, y esto estuvo, bueno, muy comentado y está permanentemente puesto sobre la mesa en relación a las violencias dentro de los hogares, también las violencias que pueden sufrir quienes viven en contextos institucionales, y también las violencias en los espacios públicos, porque también sabemos que hay, bueno, se están presentando, se están dando, y tenemos casos que todavía están sin resolver, como el de Facundo Castro en relación a violencia policial, bueno, que está íntimamente ligado también con las medidas de aislamiento, ¿no? Y a pesar de estos condicionamientos, igual algo que relevamos y que se da muy fuerte es el rol activo que tuvieron adolescentes y jóvenes en el cuidado, ¿no? En el cuidado de sí y en el cuidado de los otros. Y esto se evidenció en el alto acatamiento de las medidas de aislamiento que hubo a lo largo de estos meses. Por otro lado, a contramano del sentido común, hay una alta organización de las rutinas cotidianas de adolescentes y jóvenes. El tema estudiar, ayudar en la casa y vincularse a las redes sociales también fueron como las actividades más comunes y organizadoras de las rutinas cotidianas que encontramos en los adolescentes y jóvenes. Y por otro lado, una valoración del tiempo del aislamiento para recuperar lo vincular. Esto apareció muy fuerte tanto en quienes están en sus hogares para recuperar el vínculo, el estar con la familia, y también apareció en los chicos en dispositivos de cuidado institucional que mencionaron que la relación con los pares, con quienes conviven, pero con quienes no construían vínculo, y mismo con los equipos de cuidado, este tiempo de pandemia favoreció y facilitó un poco ese encuentro que de otro modo no se daba en la cotidianeidad, ¿no? Dificultades que aparecieron en común, en primer lugar, el impacto económico para sí y para las familias, es como el común denominador, la caída de ingresos, las pérdidas de trabajos, de la economía informal, que son los trabajos más típicamente juveniles, y la precariedad de esos trabajos, aparecen como la gran dificultad. Y una cuestión clave que aparece en ese punto es que, si bien hubo un rol muy presente y activo del Estado para recomponer y acompañar la situación económica, no ha habido políticas de protección específicamente pensadas para la realidad de adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, hemos detectado en algunas, en las voces de los jóvenes, esto que hay un registro de que las políticas no están considerando las particularidades de ser joven, bueno, en la bajada de estas políticas, ¿no? A contracara de eso, sí detectamos en el colectivo de jóvenes sin cuidados parentales, para quienes hay una política específica que es el programa de acompañamiento del egreso, y que está atendiendo parcialmente a este universo, pero para quienes sí lo tenían había un registro muy claro de que funcionaba como una medida de protección social que aliviaba el tránsito por esta crisis, ¿no? Como que estaba siendo recepcionado por los adolescentes y jóvenes como un recurso de suma importancia, ¿no? A su vez, que tiene dos componentes centrales que sí aparecían en todos los jóvenes como una necesidad, que es el acompañamiento emocional, la contención, y por otro lado porque tiene un componente de asignación económica. Y otra cuestión que apareció en estos relevamientos es la centralidad de los organismos del sistema de protección integral de derechos en la vida de los jóvenes como factores de protección, ¿no? Entonces, sabemos que en la pandemia el sistema y su funcionamiento no se borró para nada, pero se reconvirtió, y este repliegue por el riesgo sanitario sí puso en evidencia, por un lado, su valor y la necesidad de fortalecerlo, ¿no?
la función social de todas estas instituciones y organismos que tienen un rol clave en la vida de adolescentes y jóvenes en las comunidades, sobre todo los más vulnerables, digo, el rol de las escuelas, de los servicios locales, los centros barriales, que pasaron a cumplir sus funciones en otra modalidad, dejaron un vacío que quedó que quedó en evidencia en el tránsito de la pandemia, ¿no? Como canales de protección frente a abusos, por el vínculo alimentario, en el caso de las escuelas que dejaron de estar abiertas porque se reemplazaron con otras modalidades de entrega de alimentos, los servicios de salud mental o adicciones, ahí apareció también un actor que dejó de estar presente y que se sintió con fuerza, la posibilidad de apoyar y dar seguimiento a las familias, ¿no? Y en el caso de los dispositivos de cuidado institucional, bueno, las situaciones de contagio que sobre todo se presentaron en Ciudad de Buenos Aires y no se dio de manera generalizada en otras jurisdicciones, pero sí en la ciudad, bueno, que pusieron en alerta y pusieron en evidencia la necesidad de los dispositivos de tener ciertos estándares de calidad para el cuidado, bueno, en función del tipo de realidad que había que afrontar, ¿no? Entonces dejaron en evidencia la necesidad de pensar indicadores de calidad. Así que bueno, no, un poco ese es el panorama, como decía Ale antes, la pandemia visibilizó desigualdades, pero también otra cuestión que empezamos a registrar, visibilizó desigualdades, problemas preexistentes, pero de algún modo también está como aislando o encapsulando la irrupción de otros problemas, ¿no? Que creemos que el sistema va a tener que enfrentar finalizada la pandemia. Por otro lado, que decimos que siempre estamos hablando de la nueva normalidad, y de algún modo es la nueva normalidad que ya llegó, no estamos viendo que haya otra nueva normalidad, digo, los organismos van a tener que empezar a actuar en función bueno, de este escenario y de esta nueva modalidad de funcionamiento, y un primer alerta que sí encontramos en el sistema de protección es que es la comodidad del aislamiento que empezó a aparecer en algunos organismos que debieran articular entre sí, pero que la situación de aislamiento generó como cierta estabilidad, bueno, que permite generar eso, lo que estaba diciendo, cierta comodidad. Y bueno, nos parece eso, un riesgo que se corte la necesidad de articulación, de salir hacia afuera, de la corresponsabilidad, en algún punto es una amenaza a la interrupción y a la protección de derechos. Creemos que ahí hay eso, una cuestión a tener presente y por delante, y por otro lado el de pensar a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, ¿no? Así que bueno, por eso nos parece central este espacio, poder compartirlo con Marisa, poder escuchar cuál es la mirada desde la Defensoría y las líneas que vamos a poder dar continuidad y diálogo para atender y para en conjunto, como decía Ale, desde nuestro lugar de organizaciones, contribuir a mitigar estas desigualdades. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Danu. Le damos la palabra ahora a Josefina Chávez de ASEG. José, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué nos han dicho en términos de género nuestros adolescentes, jóvenes, niñas y niños? Bueno, Ale, nuevamente me sumo a las palabras de alegría de compartir un nuevo espacio virtual. Ahí desde el interior agradecían estos espacios, la posibilidad de federalizar las miradas. Por un lado, implicó una estrategia de articulación genuina entre organizaciones y territorio. Por otro lado, tener la posibilidad, bueno, de conversar con Marisa, quien tiene un recorrido de militancia, de formación, de gestión y políticas aplicadas para mejorar la calidad de vida de los pibes, pero no desde el discurso de los derechos, sino desde la aplicación de políticas que impliquen en la vida cotidiana de ellos su conversión en conquistas de derechos. Bueno, hace más de 15 años, junto a varios compañeros y compañeras, la mayoría jóvenes y la mayoría mujeres, fundamos ASEG, y desde allí conocemos a Marisa y a su mirada.
Así que es una alegría tenerte. Bueno, como planteaban Ale y Dana en sus presentaciones, estas organizaciones nos dimos la responsabilidad de realizar relevamientos. Presumíamos que estos relevamientos nos iban a decir mucho y así fue. Nos revelaron en voces de ellos algunos impactos negativos en los derechos y en la vida de los jóvenes. Específicamente punteo cuestiones vinculadas a dimensión, géneros y diversidades. Los relevamientos claramente nos muestran las exacerbaciones en las desigualdades de género, están profundizadas, la pandemia las volvió a evidenciar. Las pibas son quienes tienen mayor carga de tareas de cuidado y tareas domésticas. Es por esta sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado, que encima no son remuneradas en la mayoría de los casos, son las mujeres jóvenes y las pibas quienes tienen menos tiempo de ocio, de autoempleo del propio de tiempo, incluso tiempo de estudio o recreativo. Esto pasaba mucho en los relevamientos de que los jóvenes varones contaban, bueno, que tenían tiempo para hacer deporte, para recrearse, para descansar. En cambio, las mujeres, el tiempo de ocio y de autoempleo se achicaba muchísimo más. Los relevamientos manifiestan cierta preocupación de los jóvenes, sobre todo de las mujeres, por la economía, por la situación laboral propia, pero también la economía del hogar, la de la familia, la de la pareja. Hay una alta precariedad laboral en las juventudes en general, y más aún en las mujeres jóvenes. Los relevamientos arrojan datos muy concretos de que las mujeres están al frente de varios principales sectores de actividad: el trabajo doméstico, los cuidados de la salud, la educación, al ser la propia, o también la de los menores, en el caso de las tareas de la escuela de las niñas, los trabajos comunitarios como comedores, asistencias comunitarias. Muchas veces hay mujeres y jóvenes al frente. En este sentido se visibiliza la necesidad, digamos, de contundentes políticas de cuidado y fortalecer las áreas de niñez, de adolescencia y de juventud, que son esenciales y que suelen ser áreas muy desfinanciadas. Quienes trabajamos hace muchos años en estos campos lo sabemos. Los relevamientos también manifiestan mayores preocupaciones respecto a las exposiciones a violencias de género. En caso de aquellos hogares con violencia, muchas mujeres están expuestas cotidianamente con su propio agresor. Hay un porcentaje de mujeres que dicen haber sido agredidas verbalmente y un porcentaje muy parecido físicamente. Su expresión más extrema, obviamente, es el femicidio y su lamentable aumento en tiempos de aislamiento. Esto se traduce también en mayores riesgos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que son las víctimas directas de la violencia de género. Acá me permito un minuto de reflexión, justo venía escuchando la radio, y traigo al debate la enorme preocupación y repudio sobre el último caso de femicidio de una menor de 14 años, Rocío, en la provincia de Santa Fe, mujer, joven y pobre, nuevamente víctima de la violencia. Y bueno, finalmente los relevamientos, ya ahora en un tono un poco más positivo, que esto sí lo planteaba Dana, es las jóvenes manifestaron, los jóvenes en general, pero las mujeres en particular, manifestaron algunos vínculos, mejoraron en situación de pandemia, esto del compartir más, de pasar más tiempo con, y también los relevamientos arrojan alta y mayor participación de mujeres en los mismos. Esto reafirma esta idea de que las juventudes en general y las mujeres en particular son un grupo social muy activo, con un rol social y político trascendental. Bueno, sin explayarme más y habiendo compartido los puntos de la dimensión de géneros y diversidades, paso la palabra a Ceci de la Fundación CES, que abordará la dimensión educativa. Y bueno, y luego será un placer escucharte, Marisa. Una cosita para todos y para todas. Pueden ir haciendo preguntas en el chat. Vamos a recuperar las preguntas. Por la cantidad de gente no sabemos si vamos a poder hacer que pregunten de manera directa, pero por favor, compañeras, compañeros, en el chat pueden ir planteando dudas, preguntas, lo que sea. Adelante, Ceci. Todo tuyo, Ceci. Escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. También una alegría estar compartiendo y conversando con vos, Marisa. Resultados. En mi caso, me toca como concentrarme más en qué pasó con el derecho a la educación, la escuela, básicamente, escuela secundaria, ya que se trata de
más bien población con la que hemos indagado. Bueno, en principio, como es sabido, la continuidad educativa se dio en un porcentaje altísimo, ¿no? Más de un 96% de los adolescentes que iban a la escuela antes del aislamiento continuaron con tareas educativas, en una frecuencia altísima, de más de 4 veces por semana, han manifestado que realizan tareas. Y en general, los medios por los cuales realizan las tareas tienen que ver o plataformas educativas o actividades que realizan a través de cuadernillos que reciben por WhatsApp. Eso, por un lado. Por otro lado, si bien la continuidad educativa, o sea, se dio de manera desigual, ¿no? Sabemos que las condiciones de desigualdad en la que viven los adolescentes y jóvenes en nuestro país, la pandemia hizo que esta desigualdad educativa se agravara, en primer lugar por las condiciones habitacionales y familiares en las que viven las y los adolescentes, ¿no? No es lo mismo, o sea, hay que tener, las viviendas tienen que tener determinadas condiciones para garantizar que les pibes puedan sentarse a hacer esas tareas. Por otro lado, las condiciones familiares, ¿no? Ahí también se toca bastante con lo que nos contaba José respecto de cuáles son cómo afectan las desigualdades de género y cómo las mujeres se ven más perjudicadas para realizar esas tareas por necesidad de compatibilizar con las tareas de cuidado mismo, que al no tener el establecimiento educativo, la presión se hace más fuerte sobre las mujeres para realizar otras tareas y no poder dedicarle tiempo al estudio, pero también y fundamentalmente por una condición más estructural que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas del hogar, y es el acceso a la conectividad y al equipamiento tecnológico dentro del hogar. Esta situación es sumamente desigual. Sabemos que 2 de cada 10 adolescentes que están en la escuela secundaria no tienen conectividad a Internet en la Argentina, y si esto lo pensamos en la población vulnerable, son más de un 30% de estos adolescentes sin conectividad en sus hogares. Si pensamos en el equipamiento, esto se da en casi un 40% de la población adolescente argentina, y si hablamos de población vulnerable, un 50%. Si nos concentramos en el conurbano bonaerense, esto alcanza un 70%. Con lo cual, las condiciones de equipamiento y de conectividad para garantizar la continuidad educativa, como es propuesta en este momento de aislamiento, es sumamente desigual. Ni que hablar si pensamos en los adolescentes que viven en instituciones o en hogares y que se encuentran sin cuidados parentalmente. No hay conectividad en esos hogares, ni hay equipamiento tecnológico para que puedan realizar la continuidad educativa. Con lo cual, ahí tenemos mayor desigualdad por impedimento de acceso directamente al derecho a la educación. Ahora bien, ¿cómo viven los adolescentes esta situación, ¿no? ¿Qué fue lo que nos fueron manifestando? Lo interesante de lo que nos plantean los adolescentes es que esta situación la viven con mucha frustración, por sentir de no tener la posibilidad de acceder a estas instancias sincrónicas de aprendizaje que consideran que es la instancia en la cual aprender, ¿no? Esto de no poder estar conectados al Zoom, no hacer un classroom, no tener este momento interactivo, en vivo, con sus compañeros y con sus docentes, es vivido como una situación de mucha frustración. Y esto impacta en que 6 de cada 10 adolescentes nos digan que no les gusta esta modalidad educativa nueva que ha sido la pandemia, y que prefieren volver a la escuela. Ahí es donde nosotras decimos, esto es una oportunidad para el sistema educativo y para la educación secundaria de nuestro país. Porque estas manifestaciones, nosotras siempre las relevábamos en los adolescentes que habían podido sostener la escolaridad. Y ya bien, estando fuera de la escuela, nos decían, la escuela es un lugar lindo para volver. Con lo cual, ahí vemos la primer gran oportunidad, ¿no? La escuela como un espacio valorizado por estos jóvenes que circunstancialmente no están pudiendo estar en ella.
los principales motivos por los cuales no les gusta esto es por la falta de conectividad y la falta de equipamiento que tienen, pero también por otra cuestión interesante, que también tiene que ver con esta falta de equipamiento y conectividad, y es que nos están manifestando que no les gusta tampoco esta situación de soledad para aprender. Esto de estar sola en casa, teniendo que estudiar sin compañeros, sin vínculo con docentes, no les gusta. Otra de las cuestiones que nos han manifestado es esto de que sienten mucha exigencia por parte de los docentes, pero poco acompañamiento y poca respuesta a sus consultas por parte de los docentes. Entonces, en ese sentido decimos, bueno, hay una oportunidad por parte de, particularmente de la educación secundaria, en este aspecto de la escuela, y de esta dinámica social y comunitaria que la escuela crea, ¿no? Y este desafío de decir, bueno, a ver, la escuela, como la estatalidad en el territorio, como el Estado en el territorio, y todo lo que genera en términos de protección de derechos, que está en suspenso. Hay un gran desafío en cómo vamos a retomar este rol tan importante de la escuela, y que, por otro lado, se manifiesta en otros indicadores, como es cómo han aumentado abusos familiares en las líneas telefónicas y en los dispositivos ad hoc que se han ido construyendo durante el aislamiento, que ha reemplazado un poco este rol que tiene la escuela, de esta mirada que tiene la escuela sobre los adolescentes, y este acompañamiento, y este rol en la protección de derechos que superan los derechos educativos. Por otro lado, el otro gran desafío que vemos es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que vuelvan todos los que estaban y los que tampoco habían podido llegar, se puedan volver a incluir en esta segunda vuelta que vamos a tener post pandemia del sistema educativo, ¿no? Ahí vemos un gran desafío en también pensar cómo la virtualidad se va a compasar con esta vuelta de la presencialidad y de esta modalidad dual que se habla. ¿Cómo vamos a hacer para que esta virtualidad tenga otra didáctica? Porque lo que nos están diciendo nuestros adolescentes es que esta didáctica no les está funcionando. Y por último, creo que la pandemia puso en escena y puso en agenda un tema que ha sido un gran retroceso en la Argentina, que es el derecho a la conectividad y el derecho al equipamiento, ¿no? Hoy nadie va a poder dudar de que tener acceso a Internet y tener una computadora es un derecho ciudadano. Bien, por ahí serían las cuestiones que teníamos para comentarte, Marisa, respecto del derecho educativo. Bueno, ahora sí, gracias compañeras. Yo digo, antes de presentar a Marisa, sí quiero decir una cosa, que algo nos llamó la atención también en estos relevamientos, ¿no? Que fueron, cuando les preguntamos qué les gustaría hacer, fue maravilloso, ¿no? O en qué les gustaría apoyar a la comunidad. Básicamente hubo muchísimas respuestas vinculadas a acciones de cuidado. De decir, bueno, la verdad, si tuviéramos que hacer voluntariado, lo haríamos cuidando a los adultos mayores, cuidando a los chicos, y también planteándonos temas de protección de los derechos de las mujeres, digamos, en términos de femicidios, en términos de violencia. Dicho esto, la verdad que no es, a ver, digo, las tres compañeras hablaron claramente de Marisa, y yo creo sinceramente que, bien lo sabes Marisa, pero para cada uno de los que estamos aquí, todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, que te conocemos hace mucho tiempo, muchos años, que tenemos juventudes acumuladas, como digo a veces yo, no podemos definirte de otra forma que no sea que has sido y sos, por un lado, una referente temática muy fuerte, pero por sobre todo una luchadora empírica, práctica, teórica, generosa, digamos, de los derechos de los niños, niñas, adolescentes en nuestro país. Y además, lo decía Dan al principio, no es menor. Estamos muy contentas de que sea nuestra primera defensora
deuda de 14 años en nuestro país y ha sido elegida con toda la, por unanimidad y de la gente que cree en tu trayectoria y que cree en vos como persona, como compañera de camino y como compañera de vida. Así que para nosotros es un placer que estés aquí acompañándonos, y te damos la palabra y nos gustaría escucharte. Bueno, la verdad que muchas gracias, querida Ale, la verdad que me emocionaste un poquito, así que te agradezco mucho, la verdad. Bueno, para mí es un placer estar acá con ustedes, con todas, todos, con todes, y con estas 3 organizaciones. Yo con el CONCES tengo un largo camino recorrido, un largo camino de intercambio, de laburar juntas, ¿no? Juntos. Con ACES lo mismo desde que se fundó, cuando José, que es una joven ahora, era más piba de lo que es aún. Con Doncel tengo menos relación, la verdad, tengo menos relación que tú, porque nació después, porque yo posiblemente circulábamos por algún momento por lugares distintos, pero la verdad que el producto que ustedes presentan es un producto muy, muy interesante, y lo que anoté, que fueron 5 carillas, voy a tratar de sintetizar algunas cosas o puntualizar en algunas cosas que a mí me interesan particularmente, y que tienen que ver con la Defensoría, ¿no? Digamos, cuál es este nuevo rol y este nuevo desafío que tengo en lo personal, pero que también tengo en lo institucional. También están, creo que las vi, deben estar seguramente nuestra responsable del área de articulación de participación y protagonismo de niñas, niños y adolescentes, que es Ceci Esgariglia, que debe andar por ahí, acompañada de Florencia Gentile, que también va a estar allí. Así que quería también presentarlas y decirles que ellas son parte de mi equipo, del equipo de la DEFE, y posiblemente haya algunos más, posiblemente Bea también esté, etc. Bueno, así que agradecerles a las compañeras que algunas me soportan estoicamente hace ya muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero muchísimos años. Bueno, la primera cuestión en relación, voy a ir por el orden en el que fueron hablando. Primero hablaron de sistema, género, educación, pero Ale al principio hablando de un poco del recorrido común, de las 3 organizaciones, y de las 3 organizaciones con algunas de nosotras y nosotros, habló del tema del territorio. Y yo quiero recuperar este término. Primero porque no todas las organizaciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes saben qué decimos nosotros cuando hablamos de territorio. No tienen idea, porque primero porque posiblemente tienen otras formaciones. Entonces uno les dice, bueno, lo importante es el territorio, y queda un poco ahí ese concepto que me parece que es interesante que nosotros podamos de alguna manera universalizar. Cuando nosotros hablamos de territorio, estamos hablando, esto es particular, pero digo, me parece que posiblemente vamos a coincidir. Estamos hablando de pueblo, por un lado, estamos hablando además del lugar donde viven las niñas, los niños y los adolescentes y sus familias, agrego yo siempre, y cuáles son, el territorio es el lugar por donde circulan. Nosotras tenemos también nuestro territorio, es el lugar donde nosotros circulamos. Circulamos no solo físicamente, porque si no, en este periodo de cuarentena hubiésemos perdido el territorio. En realidad el territorio se circula no solo físicamente, sino que también se circula simbólicamente, ¿no? Entonces, ayer creo, ya no me acuerdo, porque los días se me han perdido,
pero en estos últimos días estuve también en un encuentro parecido, similar a este, y yo hablaba del territorio, hablando del sistema de protección, o del mal llamado para mí sistema de protección, ya voy a tratar de ver de qué se trata eso, y yo decía, el gobierno, no el Estado, porque el Estado somos todos y todas, incluidas las organizaciones de la sociedad, de la comunidad, lo que nosotros llamamos la comunidad organizada, o las organizaciones libres del pueblo, o como lo llame cada una, también es Estado. Cuando nosotros decimos, en determinado lugar no hay Estado, no solo estamos diciendo que no hay escuela o no hay salita, estamos diciendo que no hay ningún actor, ni público ni privado, que esté presente allí. Y las organizaciones sociales a veces son el único actor del Estado, no del gobierno, sino del Estado, que tiene presencia en ese lugar, y que es de alguna manera el sostén por donde circula el resto de la población, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Entonces, hablando de territorio, yo decía ayer, los sistemas de protección o los órganos de protección, antes de tomar cualquier medida, tiene que mirar, tiene que ir y mirar. Tiene que mirar la situación del niño, de la niña, de que se trate, quiénes son los que lo rodean, además de su mamá y su papá, y de los vínculos, pero ver los abuelos, las abuelas, ver eso que tiene nuestro pueblo, que por suerte no pierde, que son esos vínculos, yo me acuerdo, nosotros le decíamos las comadres, ¿no? La comadre es la madrina de los pibes, ¿no? Que aunque no estén, no sean realmente las madrinas, uno llama a la comadre. Bueno, 10 vamos a laburar, pero una que es la comadre se queda cuidando a sus hijos y a los hijos de las que nos vamos a trabajar. Esos vínculos que son, tal vez nos caiga bien esta palabra, pero no se me ocurre en este momento, son casi naturales, ¿no? Del territorio. Pero yo decía, cuando el gobierno, un órgano de protección, un sistema, un servicio local X, tiene que ir a tomar una medida que mire primero ese territorio donde circula este niño, que trate de escuchar lo que ese niño escuche y que trate hasta de asimilar los olores, los sabores que ese niño o esa niña, si yo lo desarraigo porque lo tengo que sacar de allí por X circunstancia, va a perder. Es decir, que no solo va a perder el vínculo de parentesco y todo lo que puede decir el Código Civil, yo soy civilista, soy abogada, no puedo negarme a eso, al contrario, pero también hay que saber todo aquello otro que va a perder. Por eso hablábamos de cuántas posibilidades a veces da lo comunitario, ¿no? La contención comunitaria frente al, y dentro de la, y la contención comunitaria es parte del territorio. El territorio no es una parcela. Esto es lo que quiero significar. Eso por un lado. Entonces me parece que si tenemos en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de territorio, vamos a tener muchas cosas como saldadas, por lo menos en este diálogo. La segunda cosa que quería decir en relación al tema de la referencia al sistema, aunque lo voy a hablar, lo voy a tomar de lo que habló Cecilia, que es la del CES, que es la que habló más de sistema, hizo algunas apreciaciones interesantes. Voy a pasar al tema de qué pasó con las chicas, los chicos, las niñas, los niños, durante esta trágica pandemia que estamos viviendo, no solo las argentinas, los argentinos, sino que está viviendo el mundo. Y la pregunta es si los pibes estuvieron o no en el centro de las políticas públicas. Yo voy a decir dos cosas. Primero, una anécdota cortita que habla de algo muy importante, que es lo siguiente. Cuando apareció la pandemia, 20 de marzo, el 21, el 22, el 23, me empezaban a llamar
los radios y esa gente, los medios de comunicación, y la pregunta, escuchen, era esta. Bueno, hay cuarentena, así que, bueno, la población tiene que quedarse dentro de sus casas. ¿Y las niñas y los niños qué van a hacer? Y yo decía, ¿y se quedarán adentro de sus casas? ¿Cómo que van a hacer? Bueno, otro. Bueno, si los argentinos y las argentinas nos tenemos que quedar adentro, nuestros hijos, nuestras hijas, ¿qué van a hacer? Entonces yo contestaba, perdón, dentro del gentilicio argentinos o argentinas, ¿no entran las niñas, los niños y los adolescentes? Dentro de la palabra, cuando el presidente dice, el jefe el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad, los gobernadores, digo todos, ¿no? Bueno, la población tiene que hacer tal cosa. Dentro de la población no entran los niños, niñas y adolescentes. Y ahí está el primer problema. Que todavía hay gente que piensa que, o ni siquiera eso, todavía no podemos responder a la pregunta que venimos haciendo hace muchos años, que ¿quién es este nuevo sujeto, por un lado, y por otro lado, qué lugar ocupa este nuevo sujeto en el mundo adulto? En la familia, en el espacio público, en la escuela, en el club, ¿no? Entonces, ese me parece que es el gran desafío todavía, un camino que tenemos que recorrer, que a mí me sorprendió frente a la pregunta, me reapareció frente a estas preguntas que me hacían calificados algunos periodistas o mujeres u hombres de los medios de comunicación. La pregunta es de si no estuvieron presentes, yo diría que no estuvieron presentes en el discurso, lo cual no quiere decir que no hayan sido tenido en cuenta en relación a las políticas. ¿Por qué digo esto? Porque yo me comunicaba con el Ministerio de Salud, me entrevisté con Nicolás Trota, hablaba, no digo casi diariamente, pero muy, muy seguido con Daniel Arroyo, hablaba con el jefe de gabinete, y yo hablábamos de los niños, de las niñas, de los chicos, de las chicas, qué está pasando, nuestra preocupación por la bronquiolitis cuando se venga el invierno, y si qué va a pasar, ¿no? Con esto, cómo vamos a hacer para que se cumplan con las vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente, más allá de que yo creo que el presidente 2 o 3 veces le habló a los pibes, y se refirió a ellos, y también el jefe de gobierno de la ciudad, y también el gobernador nacional, el gobernador provincial de la provincia de Buenos Aires y otras, pero en general es cierto que no estuvieron en el centro del discurso. Pero del discurso, porque a mí me consta que el Ministerio de Salud, que estaba en modo COVID-19, como estamos todos un poco en modo COVID-19, estaba preocupado, estábamos hablando en marzo, era épocas de altas temperaturas, ya estaban pensando en el Ministerio de Salud Nacional, por lo menos con el que yo tuve relación, que doy nombre, con Gabriela Bauer, que es la responsable de niñez, de los temas de niñez, de salud, del Ministerio de Salud. Bueno, tenemos que estar preparados cuando nos vengan las enfermedades de los niños y de las niñas, porque por suerte esta pandemia, por primera vez, no es una pandemia, no lo digo técnicamente porque no lo sé, pero no es una pandemia que se lleve puesto, como las otras, primero a los bebés y a las bebés, a los más chiquititos, como ha sucedido con todas las pandemias que tuvo la humanidad. Esta vez, por suerte, no les tocó a los chicos y a las chicas, ni a los niños ni a las niñas, les tocó a los adultos. Ahora, pasaron algunas cosas. Una de las cosas que pasó es que se instaló, tal vez por alguna mala comunicación que hicimos en algún momento, la idea de que los niños no se contagiaban, pero que eran súper transmisores de la enfermedad, lo cual era un mito. Se armó un mito alrededor de los chicos, y sobre todo los más chiquitos. Un nene de 3 años no se contagia, pero es súper contagiador. Eso es mentira, no es así. Un niño, una niña, una chica, un chico asintomático contagia igual que un adulto asintomático.
Esa primera cuestión. Pero apareció como un mito en relación a los niños, ¿no? Que esto, bueno, uno podría hablar muchísimo de estas cosas, de los mitos que hay alrededor de las niñas y los niños, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Empezando por Alicia en el País de las Maravillas, tenemos para darle un ratito con el tema. Interesantísimo tema. Eso por un lado. Y después apareció otra cuestión, que es al tercer día, al cuarto día de la pandemia, no estoy hablando hace 4 meses, desde 4 meses que efectivamente ya estamos todos un poco agotados. Al cuarto día, en la televisión, a la que yo he frecuentado estos 4 meses, como no frecuenté nunca en toda mi vida, claro, pues ahora dentro de mi casa veo más tele. Yo en general laburo todo el día, no veo televisión, veo cuando llego a la noche. Hay que trabajar mucho ahí en ese tema, ¿no? Pero digo, en la televisión se escuchaba decir a los que hablan en la televisión, a los locutores, a los conductores de los programas, las niñas, los niños caminan por las paredes. Al cuarto día, al quinto día, al mes. La verdad que los que mejor acataron la cuarentena fueron los más chiquitos y los adolescentes. Los que entendieron la consigna con claridad fueron los pibes y las pibas. Cuando digo pibas y pibas, digo toda la franja etaria hasta los 18. Fueron los que mejor captaron. Yo recuerdo que yo aprendí hace años a no tirar papeles en el suelo porque me lo enseñaron mis hijos. ¿No? Porque yo antes tiraba papeles en el suelo, hasta que hubo un momento que yo tiraba un papel en el suelo y se me armaba un escándalo en el medio de la calle. Los chicos me decían, ¿cómo haces eso? ¿Cómo tirás un pañuelo? Un papel en el suelo o cualquier cosa. Ahora ni se me ocurre a mí tirar algo en el suelo. Ni se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza. Es algo que yo incorporé. Pero es algo que yo aprendí de mis chicos, que eran chiquitos. Yo creo que con la pandemia, y sobre todo con la cuarentena, pasó algo similar. Y yo contestaba cuando me preguntaban, los niños caminarán por las paredes si los adultos caminamos por las paredes. Las niñas harán berrinches si los adultos estamos muy tensos y les generamos berrinches, digamos. Entonces, la cuestión del contexto familiar en la pandemia, en la cuarentena, es fundamental para todos los temas, y es transversal los 3 temas que se hablaron aquí. El contexto familiar, no estoy hablando del contexto socioeconómico, estoy hablando del contexto familiar, del contexto de si hay contención, no hay contención, qué tipo. El contexto familiar es fundamental para los pibes y para las pibas, ¿no? Digamos, si los papás no se bancaron la cuarentena, mamás y papás no se bancaban la cuarentena, los pibes no se bancan la cuarentena. Yo he escuchado, yo hace mucho que no veo ni a mis hijos, pero por Zoom o qué sé yo, decir a niños pequeños, mamá, estamos en Zoom conmigo, la tía Mara, ¿te lavaste las manos, mamá, antes de venir? ¿No? Digo, este tipo de cosas que dicen los más chiquitos a los grandes. Y lavaste la fruta y nos están controlando. Entonces, eso es una cosa que suele suceder y que me parece que es muy importante. La otra cosa que sucedió es esta cuestión de el trauma. ¿Qué trauma le va a generar a los chicos la cuarentena? Va a quedar un trauma por la cuarentena. Entonces, a mí me parece, yo no soy psicóloga ni psicoanalista, pero tuvimos reuniones con psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras de niños muy reconocidos, donde nos decían, bueno, marca de esta etapa vamos a tener todos. Todos vamos a tener una marca de esta etapa. Algunos tendrán una marca un poco más fuerte, otros menos.
los más grandes tienen la idea de que perder un año no es lo mismo que para una persona más joven, ¿no? Perder un año a los 20 no es lo mismo que perder un año a los 80. Bueno, hay una cantidad de cosas, pero todos vamos a tener una marca. Ahora, si en las niñas y en los niños esta cuarentena va a dejar una marca que luego se convertirá en una marca traumática, eso se verá con el tiempo. Y tiene que ver con el contexto familiar. Contexto familiar que puede ser espantoso y desolador en Puerto Madero y puede ser maravilloso en Las Ranitas. Digo, ¿no? Para que tengamos en claro que hay contextos familiares. Bueno, el otro fenómeno que sucedió durante la cuarentena es esto que me encantó como oportunidad, que apareció en muchos de los casos, que es el refuerzo de los vínculos. Yo diría que pasó algo más que reforzar vínculos. Yo creo, con todo respeto a todo el mundo, que algunas mamás y algunos papás, sobre todo, han conocido a sus hijos, que es una etapa previa al vínculo. Los han conocido. Yo tengo las redes, y en las redes se comunica gente conmigo, ¿no? Y siempre la nombro, una mamá, por Instagram me mandó un mensaje por privado, y me dijo, yo por primera vez aprendí la manera que tiene mi hija de 8 años de razonar. Yo no sabía que mi hija de 8 años razonaba de esta manera. Eso me parece que fue una cosa bien interesante, ¿no? El estar juntos, el conocernos, en qué espacio, ahí el tema de qué espacio ocupan. Adultos, progenitores, vamos a hablar, así que por ahí no están en todo el día, se van a la mañana, vuelven a la noche. Y ahora había que estar todo el tiempo, todo el día, con chicas y chicos y con los más chiquitos, papás y mamás separados, donde algún papá, ustedes saben que yo en los 4 años del gobierno anterior ejercí la profesión, entonces algún papá me decía, es que yo, un ex cliente, yo no puedo tener una conversación con mi hija de 15 años por Zoom, ¿no? Por esta vía. Y entonces yo le preguntaba, perdón, ¿podías tenerla antes? ¿Sin Zoom? ¿O en el momento del régimen de comunicación, antes régimen de visitas, iban al cine, después ibas a comerte una hamburguesa y volvías a casa? ¿Tenías una conversación? ¿La podías tener? Entonces, bueno, sí, creo que sí, un poco mejor. Bueno, pero por ahí no la tenías antes, entonces esta es una buena posibilidad de tenerla ahora. O papás que no conviven con los niños y con las niñas y que dicen, yo no puedo jugar con mi hijo de 4 años porque no puedo. Entonces la pregunta es, ¿jugabas antes? ¿Te tirabas al suelo antes a jugar con los pibes, aunque sea un ratito? Entonces digo, aparecieron todas estas cuestiones que me parece que son de aprendizaje para las familias. Ahora, hay algo que se dijo acá, muy importante. Yo voy mezclando porque si no voy a tardar el triple de lo que ya estoy tardando. Primero, el impacto que va a tener esto, del que voy a hablar al final, pero la segunda cosa, que es a la que se refirió fundamentalmente José, es al tema de género y de las violencias de género. Yo quiero decir que para la Defensoría, la violencia de género, cuando hay niños, los niños y las niñas no son meras o meros testigos de esa violencia, sino que también son víctimas de violencia. Entonces, esa frase de, con mi nena es amoroso, pero la violencia es conmigo, con el niño, con su hijo es divino, pero a mí me apalea todas las noches. Y la pregunta es, bueno, ¿y el niño dónde está? Y está en su cuarto, pero no escucha. Sí, claro que escucha. Ese niño también es violencia. No es testigo solamente,
está violentado. Si yo escucho que mi mamá es apaleada todas las noches, esa niña, ese niño, esa muchacha, ese muchacho, parezco Tita Merelo cuando digo muchacha y muchacho, ese chico, esa chica, ese chique, en realidad también es víctima de violencia, muy bien lo dijo José, ¿no? Son víctimas de violencia, por eso es un hallazgo, y la verdad, y lo celebramos, que en la figura del femicidio se hayan incorporado lo que se llaman los femicidios vinculados, que es cuando el femicida asesina a los hijos, aunque sean los propios, a los hijos de la mujer que va a matar, por el solo hecho de torturarla antes de cometer el femicidio, por lo cual también son víctimas de femicidio, y eso pudimos incorporarlo en el Código Penal. Entonces, efectivamente, los contextos familiares también tienen que ver. A ver, ¿aumentó la violencia extrema hacia los niños con la cuarentena? Lo mediremos. Yo diría que no. Un señor, una señora, por la cuarentena no va a romperle 4 costillas a un pibe pegándole al hijo, si no lo hacía antes. No. ¿Qué es lo que puede haber aumentado? Esto es una teoría, lo vamos a ver después porque ahora no lo podemos ver, lo vamos a medir ex post. ¿Qué es lo que puede haber aumentado? Seguramente. Y después de 4 meses también. Porque no solamente nos cansamos o se cansan los adultos, también se cansan los chicos. ¿Por qué los chicos extrañan la escuela? ¿Qué es lo que más extrañan los chicos? Extrañan la escuela. Cuando aparecieron las salidas, me mezclo un poco, pero cuando aparecieron el tema de las salidas, a mí me preguntaban, doctora, ¿usted está contenta por las salidas? Yo decía que sí, que me parecían bien las salidas, pero la verdad que no resuelve el tema de los pibes. Porque lo que los chicos y las chicas, los más chiquitos extrañan, y los más grandes también, es ir a la escuela. El hecho de ir a la escuela. El hecho de la cotidianidad y de la ritualidad de ir a la escuela, como su otro espacio privilegiado, digamos, la familia, la escuela, ¿no? Y además extrañan a sus amigos, a sus compañeritos, a sus compañeritas. Es cierto que es mejor que puedan salir sábado y domingo a dar vuelta a la manzana un rato, con mamá, con papá, con la abuela y el abuelo, pero no suple lo que más añoran. De hecho, yo leí las encuestas de ustedes, hay una encuesta que dice que un gran porcentaje de adolescentes no sale, cuando pueden salir, no salen de su casa, se quedan. ¿Por qué? Porque no les resuelve lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren se resuelve, y lo resolvían antes, por esta misma vía que nosotras ahora las adultas descubrimos como, existe la manera de verse y de conversar, que no sea persona a persona. Muy bien. El problema de la cuarentena, vuelvo, es el problema del impacto que va a tener. Y el impacto va a ser diferenciado, como siempre y como todo. Las políticas económicas tienen un impacto diferenciado en las niñas, niños y adolescentes que en el resto de la población. Las políticas de ajuste afectan más a los niños, niñas y adolescentes que al resto de la población. Los pone por debajo de la línea de la pobreza, los que estaban cerquita, y los baja, los hace caer bajo la línea de la pobreza extrema a los que ya eran pobres. Impacta de una manera diferenciada. Son más víctimas la franja etaria de 0 a 18 o hasta los 18 de las crisis económicas y sobre todo de las políticas económicas que el resto de la población, los pibes. Esto está claro, siempre fue así. Fue en los 90 así, por eso tenemos un 53% hoy de chicos bajo la línea de pobreza, y entre los adultos mayores solo un 8%.
Eso dice es un número, ¿no? Para reflexionar. Entonces, el impacto tiene que ver con lo económico. Si papá y mamá están desempleados, claro que impacta en papá y mamá que están desempleados, pero impacta en el pibe, claramente. Por eso los chicos no son chiquitos, pero no son sonsos, como digo yo, ¿no? ¿Cuál es la pura preocupación? El trabajo de mamá y papá. La salida propia, si son más grandes, los jóvenes, pero también el problema económico de la familia. El desempleo del papá, el desempleo de la mamá, es una preocupación. Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para el día después, porque lo que ha hecho la pandemia, no, aquí ya no la cuarentena, sino la pandemia, es poner negro sobre blanco las desigualdades que ya veníamos arrastrando, que se vieron, digamos, agravadas en los últimos años. Yo pongo el ejemplo del tsunami, ¿no? Es como cuando se va la ola gigante y queda en la playa, y esa playa que era hermosa, soñada, blanca, con aguas color esmeralda, esa playa ahora tiene basura, parte de los edificios caídos, maderas, ¿no? Autos, gomas. Ahora estamos viendo eso. Un amigo mío, Adrián, que ustedes conocen, usa otra metáfora que es: la pandemia vino a decir al rey está desnudo, que me parece más sintética y más interesante, ¿no? La pandemia dijo el rey está desnudo. Ahora, ¿se desnudó ahora? No, estaba desnudo antes. La pandemia dijo el rey está desnudo. Ahora, el problema es que la pandemia en la República Argentina y en el mundo está generando una crisis mundial. Lo que pasa es que en relación al mundo, nosotros no somos, en algunos casos por suerte, pero en algunos casos lamentablemente, ni Francia, ni Alemania, ni los países centrales. Somos un país somos un país de los llamados emergentes con deuda externa y con desigualdad, etcétera, como en general toda nuestra región. Por lo cual, como el impacto va a ser diferenciado, lo que nosotros como Defensoría estamos pidiendo, y por eso le entregamos nuestro documento post-pandemia al jefe de gabinete, y por eso tuvimos las reuniones que yo les conté, también con Roberta del ANSES, es, bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a tratar de restituir en algo los derechos que sabemos que se violentaron en esta etapa y que se venían en algunos casos violentando antes? Esas son una de las cosas que quería marcar. A ver, yo les voy a decir el tema de los organismos y el sistema, que habló la compañera de Doncel. La otra pregunta que voy a hacer yo es, ¿qué es un sistema de protección? Es un problema. Voy a tratar de ser corta, porque yo soy muy larga. Avísenme cuando tengo que terminar de hablar, porque si no puedo hablar hasta las 8 de la noche, porque dijeron tantas cosas. Pero digo esto cortito. Nosotros tenemos un problema con el sistema de protección, que es un corsi y recorsi, ¿no? Como lo mismo que pasa con los derechos humanos de los niños en general. Es un corsi y recorsi. Avanzamos y retrocedemos, avanzamos y retrocedemos, ¿no? Al sistema de protección le pasa lo mismo, avanza y retrocede, con la diferencia que el sistema de protección tiene, a nuestro parecer, un vicio de origen, dirían los abogados, ¿sí? Que es que está mal concebido. El sistema de protección, por distintas razones históricas que no tengo tiempo de contar ahora, en otro momento por ahí podemos charlar, algunos de ustedes ya me han escuchado, el sistema de protección, primero, que no existe en la Convención sobre los Derechos del Niño. En la Convención no dice que cada país, cada Estado se compromete a armar un sistema de protección. La verdad que no dice eso. Sí, el artículo 2 habla de organismos independientes y autónomos autárquicos que controlen, que es más el rol de la Defensoría, pero no hablan de un sistema de protección. El sistema de protección fue un invento, malo o bueno, no importa, del Instituto Interamericano de Derechos del Niño.
pero no, en Europa no hay sistema de protección, en España no hay, en Francia no hay. Hay otros modelos, pero no es un sistema de protección. El sistema de protección quedó circunscripto al consejo, al consejo en la ciudad, a la Dirección General de Niñez, a las defensorías, a los servicios locales en la provincia, a los servicios zonales, a los CAINAF, como se llame en cada jurisdicción. Y quedó reducido a la medida de protección. ¿Separo al niño de la familia o no lo separo? Y si no lo separo, ¿qué políticas aplico? ¿Qué medidas aplico para no separar? Y ver hasta cuándo puedo responder a esta pregunta que a mí no me gusta nada, les anticipo con todo respeto, porque yo soy un poco bruta, como soy abogada, somos brutos con otras disciplinas. Pero eso de no materna, a mí, es una frase que me la tengo cruzada, la de no materna. Traducime, ¿qué quiere decir no materna? ¿No? No materna es que es mala, ¿qué quiere decir no materna? Freud tenía una frase maravillosa que decía, bueno, no voy a contar porque eso es muy largo, pero yo creo en que hay madre o no hay madre. ¿Madre buena? Yo no creo que haya madre buena. Es más, creo que todas las madres somos malas. Y que estamos todas llamadas a fallar. Creo que la madre está llamada a fallar, incluso, ¿no? Algunas de ustedes seguramente tienen hijos grandes, como yo, otras tendrán hijos pequeños, pero pregúntenles a sus hijos grandes si ustedes fueron una buena madre. Ustedes se creen que son la mamá de la familia Ingalls, ¿no? Anda a preguntarle a tu hijo si vos fuiste la mamá de la familia Ingalls, ¿no? Entonces, digo, ¿existe madre o no existe madre? ¿Existe algo que ata a esta mujer, yo hablo de las madres porque soy madre, pero de los padres, ¿no? A esta mujer, a este hombre, a esta persona, hay algo que la une, hay un lazo, no una liaison, como dicen los franceses. Hay un lazo entre estas dos personas, que es mucho más que un vínculo, ¿eh? Hay un lazo, hay algo que los enlaza o no lo hay. Hay una inscripción de este sujeto como hijo en este cuerpo o no lo hay. El hecho del parto no me convierte en madre. Puede ser, pues soy madre biológica, soy progenitora, pero no me convierte en madre el hecho del parto. El parto es un hecho biológico. Ser madre es un hecho de otra naturaleza. Entonces, bueno, no sé por qué llegué acá, pero dicho esto, les quiero decir que, entonces, si el sistema de protección es solo ver si materna o no materna, y solo ocuparme de la familia, de una parte chiquita sí de las familias vulnerables, es chiquita sí, porque en el último relevamiento, no sé cómo estaremos ahora, había alrededor de 9.000 chicos en instituciones públicas o privadas, más o menos. 9.000. Supongan que haya 14.000 chicos. Bueno, hay 14 millones de chicos en la República Argentina, de chicas, chicos, chiques, niñas, niños, niñes. Hay 14 millones. Institucionalizados, es decir, atravesados por lo que mal llamamos sistema de protección, alguien que tomó una medida excepcional y lo sacó, hay no más de 10.000 pibes. Es el 1 por 1.000. Está estudiado, está medido. Quiere decir que si eso es el sistema de protección, si eso solo es el sistema de protección, a mi gusto se queda corto, no sirve, pensemos en otra cosa. Pero como está ahí, está en la 161, está en todas las leyes provinciales, me gusta la compañera que habló del CES, que habló de la escuela, no, la que habló del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la compañera de Doncel? La que habló del sistema. Nombre. Dana, Dana, me gustó lo de Dana,
porque Dana, cuando empezó a hablar del sistema de protección y de los garantes, incluyó a la escuela, incluyó a los centros barriales, incluyó el servicio de salud, y además dijo los sistemas locales. Eso sí, la escuela es parte del sistema de protección. La salita del barrio o el hospital es parte del sistema de protección. El transporte es parte del sistema de protección. ¿Por qué nunca nos sentamos con un ministro de transporte a hablar qué hacemos con los derechos de los niños y el transporte en las grandes ciudades? ¿Por qué nunca nos sentamos a hablar con el ministro de Agronomía para hablar del tema del trabajo infantil en el famoso campo argentino? ¿Por qué? ¿Por qué solo hablamos de los derechos de los niños con el ministro de Desarrollo Social, con suerte? ¿No? Entonces digo, los derechos de los niños es un tema transversal. Entonces, cuando nosotros decimos los derechos de, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que al que se refería Josefina, ¿no? Los temas de género. Pero nosotros decimos, bueno, perspectiva de género, perfecto. Entonces nosotros decimos, perspectiva de derechos, cualquier ley, estamos hablando de una ley. La ley tiene que tener, para ser una buena ley, perspectiva de derechos. Muy bien, derechos humanos, ¿no? Perspectiva de género, muy bien. Perspectiva de clase, agrego yo, que esa es bastante difícil de incorporar. Perspectiva de clase. ¿Y perspectiva de niños y niñas y adolescentes, no? ¿Por qué no? ¿Cuál fue el gran valor, por ejemplo, que tuvo la ley de comunicación audiovisual, porque era muy largo el nombre, que incorporó el tema de los derechos de los niños? No solamente como aquellos que decían lo que los niños y las niñas y las chicas y los chicos no podían ver, sino incorporó contenidos hechos por los pibes. Entonces me parece que es interesante pensar, si seguimos hablando del sistema de protección, más que hablar de la corresponsabilidad, decir que todo el gobierno, todas las áreas de gobierno, tienen algo que decir en relación a niñas, niños y adolescentes. Todos, todos. Entonces, me parece que ahí está muy bien metido el tema de la escuela. Ahora, ¿qué pasa con...? Ahora me voy a encargar del tema de la escuela. El tema de la escuela, y con la comodidad, otro hallazgo de Dana, muy bien, me gustó mucho eso. A ver, es uno de los temores, Dana, que yo tengo. Le hablo a Dana y le hablo a las compañeras y compañeras que sí, compañeros seguramente que hicieron el relevamiento y las conversas con los pibes y las pibas, ¿no? Es uno de mis temores, porque cuando nosotros le presentamos, el documento que nosotros presentamos, y con esto voy a empezar a cerrar, cuando el documento que nosotros presentamos tiene 3 ejes. Es post-pandemia y tomamos las 3 cosas que nosotros pensamos que cambiamos. Nuestros planes de trabajo, mi plan de trabajo, cuando lo hice, creo que a fines de 2017, principios de 2018, ahora cambió con la pandemia, ¿no? Están los mismos, pero agravados. Son 3. Uno es el tema de la vuelta a la escuela. Yo creo, y las convoco desde ya, les convoco, me cuesta el a mí, pero bueno, les convoco, me cuesta por varias cosas. Primero porque me cuesta a mí, porque soy una señora grande, y además porque no todas nuestras provincias no lo usan, entonces aparece como muy porteño el todavía, entonces me gusta prefiero hablar de decir niñas, niños y adolescentes, las y los, para ser más inclusiva de nuestras provincias que no han incorporado el E. Pero lo que quiero decir es, la escuela es un factor de protección, así como hay factores de riesgo, para los niños, niñas y adolescentes, la escuela es un factor de protección. Al haber cerrado la escuela, hay algo de las trayectorias educativas o de la continuidad educativa, que hablaba Ceci,
Ceci decía, se mantuvo la continuidad educativa. Yo diría que hubo una interrupción. Hubo una interrupción. Entonces, la interrupción hubo una interrupción. En la vida cotidiana de las chicas y los chicos hubo una interrupción. Eso por un lado. Por el otro lado, a mí me gustaba, y así se lo hice saber al ministro de Educación, ya hace 2 meses por lo menos, no hablemos, no lo logré porque no es tan sencillo, no hablemos de escuela cerrada, hablemos de aulas cerradas, pero hablemos de la escuela abierta, porque la escuela es más que el edificio, muchísimo más que el edificio. En el 2000, después de la crisis del 2001, el territorio se rearmó y el tejido social se empezó a retejer alrededor de la escuela, sépanlo las y los docentes. La escuela es un referente simbólico, no es solamente donde se aprende a leer, escribir, historia, matemáticas, no es solamente, es un referente histórico. Por eso aparece el tema de tanto, en las entrevistas que nosotras también hicimos, tanto Ceci como Florencia, en las cuales yo participé en algunas, por eso tanto reclamo de las y de los adolescentes de la contención, más que del aprendizaje. El tema de la conectividad, el tema de la tarea, bueno, pero el tema de la contención. Porque la escuela contiene. Porque siempre hay alguien con el cual uno tiene, a ver, un psicólogo, un buen psicólogo diría, uno siempre hace transferencia con alguien, ¿no? Y a veces esa transferencia con alguien, si yo tengo un contexto familiar complejo, esa transferencia con alguien a veces me salva la vida. Guarda, ¿eh? A veces me salva la vida. Sin siquiera hablar del problema que yo tengo en casa, ¿eh? Porque el niño o la niña o el pibe o la piba puede no contar que tiene problemas en su casa, pero tiene un vínculo, tiene un lazo, hay una transferencia entre esa persona que va desde el portero de la escuela hasta el que está en la, ¿cómo se llama ahora? El kiosco. Bueno, el kiosco de las escuelas, o la maestra, o la directora, o una auxiliar, puede ser cualquiera. ¿No? Ahí hay una transferencia y ese es un adulto referente, aunque ni siquiera el pibe lo pueda nombrar así. Entonces, volver a la escuela. Yo los convoco a todos, a todas, a ser parte de una gran gesta patriótica para que las chicas y los chicos vuelvan a la escuela. Ahora, para que vuelvan a la escuela, necesitamos una escuela que los reciba. Es decir, yo voy a convencer, voy a seducir, ¿no? Y creo que los que tienen que salir son las chicas y los chicos, a buscar a sus compañeras y a sus compañeros. Ahora, el problema es que no haya algunas escuelas u otras instituciones, pongo el ejemplo de la escuela, pero para no hablar más, pero otras instituciones, los servicios locales, las defensorías, los servicios de salud, que no se hayan acomodado, ¿no? La escuela secundaria que nosotros decíamos, antes de que soñáramos con una pandemia, que se tenía que revisar un poco a sí misma, que por qué era expulsiva, si teníamos que renovar los contenidos, qué pasaba, por qué la escuela secundaria no era atrayente, etcétera, etcétera, más allá de los esfuerzos de las y los docentes, que han hecho un esfuerzo en estos 4 meses brutal. ¿Qué pasa con la escuela, etcétera? Ahora se le agrega que alguna escuela, como yo digo siempre, yo tengo una directora de escuela inventada, con perdón de las directoras, que se llama Irma N. Rocatagliata de Perazo. Es un nombre que yo inventé a una directora inventada. Entonces,
que no haya alguna Irma NN, pues siempre hay N punto, Irma N punto, Rocatagliata de Perazo, que diga, bueno, la pandemia nos sacó darwinianamente, hubo como una cosa natural, hubo un acomodamiento natural. Tenemos ahora los que teníamos que tener. Ese es un temor que yo tengo. Entonces, no solo es volver a la escuela, es decir, que los chicos quieran volver, los que ya perdimos, los que perdimos antes, y los que perdimos ahora, y los que estamos perdiendo hoy en este momento, pero necesito a alguien que dé la bienvenida, alguien que reciba, que aloje, ¿no? Ese es un tema que planteamos, y para eso necesitamos que se involucren todos los actores, porque la rectoría de este proceso tiene que tenerla la escuela, no hay duda, pero la escuela sola no va a poder. Vamos a necesitar a las organizaciones, a la comunidad organizada, que se ponga como objetivo la vuelta a la escuela. La otra cuestión... Sí. Perdón, Marisa, vamos redondeando porque hay algunas preguntas. Sí, ya termino. Tranquila, Ya termino. Me faltan 2 cosas. Me faltan 32 cosas que las voy a decir, pero voy a decir 2. La segunda cosa es el tema de la seguridad alimentaria. Nosotros hubiésemos querido que los comedores escolares hubiesen quedado abiertos, no pudimos, entendemos las razones, pero el tema de seguridad alimentaria es un gran tema. Primero por la desnutrición, el hambre, hay hambre, y hay hambre entre los niños huichís, ¿no? En Salta, que había antes también, pero también hay hambre en los bolsones de pobreza en las grandes ciudades, así que el hambre volvió, ojo, es un tema. Y el otro tema es el tema del sobrepeso, mucha harina, ¿no? Mucha harina, que estamos todos consumiendo mucha harina. Entonces eso es un tema, el tema del sobrepeso, el tema de la obesidad. Antes de la pandemia tenía 1 de cada 3 pibes ingresaba a la escuela primaria con sobrepeso. El sobrepeso es un problema a futuro complicado de salud, ¿no? Diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Pero además fundamentalmente falta de nutrientes, por lo cual el hándicap de un pibe bien nutrido para ir a la escuela a aprender, es un tema. Y el tercero, seguridad alimentaria, y el tercero es una aspiración que es a mediano y largo plazo, que es ir hacia una renta básica infantil. Partiendo de fortalecer la asignación universal, que todos aquellos que no sabemos bien el número oscila de 300, algunos dicen son 350.000, UNICEF dice que son 1 millón, pero no tenemos, yo no sé, yo creo que nadie sabe, cuántas chicas y chicos nunca percibieron la asignación, debiéndola percibirla, habiendo tenido que percibirla, cuántos dejaron de percibirla, etcétera. Entonces, agregar los que tienen que ingresar a la UH y a la asignación universal por embarazo, que son muy pocos, que faltan ahí también. Agregar los chicos que se caen, o las chicas, o niñas, o niños que se caen por temas administrativos, que no haya penalidades que hacen que se den de baja a los chicos. Entonces se las da de baja de la UH y después tardamos 3 meses en volverlos a subir. Y en este camino, y un poco acompañando el proyecto de Arroyo, aunque nosotros queremos que el ordenador sean los niños de la renta básica, obviamente, queremos ir por esa renta básica, empezar a poner arriba de la mesa la renta básica infantil. Hoy hay chicos con papás con trabajo que reciben con trabajo, con salarios que están por debajo de la línea de pobreza, y reciben de asignación familiar como trabajador regulado, reciben menos que la UH,
que la OH no sean 2.800 pesos por mes, que sean los 3.200. Y que no se deje el 20% para fin de año. Por otro lado, y para terminar, es una frase. Yo soy profesora universitaria hace 30 años y yo creo que el proceso de aprendizaje es un proceso colectivo. Y los chicos lo dijeron, ¿no? Entonces, el tema de la soledad es un tema del siglo XXI en el mundo, en Suecia y en la Argentina. Y en la soledad entre chicas y chicos es un tema también en el mundo. Ahora, si además estudiamos solos, es un tema. Entonces, el proceso de aprendizaje es un proceso colectivo y además yo no concibo un proceso educativo, no estoy hablando de un máster, estoy hablando de primaria y secundaria, e inicial, 4 y 5 años, que son obligatorios, no concibo su proceso educativo sin la presencia de los cuerpos. Sin la presencia de los cuerpos. Y a mí me parece que vamos a tener que dar esas 3 batallas y si nos acompañan en esas 3 batallas, vamos a estar muy contentas. Les agradezco muchísimo todo el espacio y el tiempo que me han dado. Gracias a las 3, a las 3 organizaciones. Hay algo que apareció en el chat que me parece fundamental que lo sepas. En el chat hay cada expresión, cada tema que ibas tocando, era de decir, por ahí va la cosa. Más que hacer preguntas, aparecían muchas reflexiones vinculadas, bravo, tenemos mala señal, pero estamos ahí. Y recuperar, sí, algunas cosas que me parece que son muy importantes para que nos quedemos todas aprendiendo, como tú dices, colectivamente, que es como se aprende en la vida, digamos, y en cada momento histórico. El tema, algunos resaltaron mucho el tema de la mirada ampliatoria y transversal del sistema de protección. Me parece que esto lo has expresado con muchísima claridad. Y la escuela como factor de protección, ¿no? Es otra cosa que lo resaltaron varios de los compañeros que estaban allí. El rol social de contención que trasciende ampliamente lo pedagógico, y levantamos el compromiso de la gesta patriótica que nos propones. Y me parece que no es menor esta gesta patriótica porque tiene que ver con el tema de la renta, que digo, puede ser en el mediano plazo, pero conociéndote y tú conociendo a toda esta banda que siempre acompaña estas gestas patrióticas, estamos seguros que tiene que haber algún nivel de ingreso o de renta básica para los niños, niñas y adolescentes, y que habrá que luchar por eso, y para eso seguiremos estando juntos, Marisa. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci, gracias, Dana, gracias, José, por acompañarnos, y nuevamente un orgullo tenerte como primera defensora de niños, niñas y adolescentes y familias. Chao, Marisa. Chao, compañeros, nos vemos pronto. Gracias a todos y todas, todes.